Bueno, les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes. Hoy vamos a trabajar razonamiento verbal, tema términos excluidos. Es un tema interesante porque abarca tanto el área de antónimos, tanto el área de sinónimos, y lo presenta en un grupo de términos que tienen cierta relación. Y esta relación tiene que ver, como por ejemplo, que los términos sean sinónimos uno de otro y uno de estos términos no corresponde. Que el término que no corresponda a ser un antónimo directo, que los términos relacionales estén dentro del grupo o el campo de la ciencia, por ejemplo, economía, términos relacionados dentro del área de economía, dentro del área de medicina, por ejemplo, términos relacionados de anatomía, de botánica, de zoología, de química, de física, de matemáticas, y estos términos estarían dentro de esa ciencia. También puede decirse un término excluido, aquel término o aquellos términos que se relacionan que no precisamente corresponden a sinónimos, sino corresponden a términos que estarían relacionados con su funcionalidad o términos que estarían relacionados con su esencia, con la importancia o lo que lo caracteriza. Por ejemplo, podríamos decir ser humano, mente, cuerpo, personalidad, etcétera, y hay otro término que no corresponde, por ejemplo, mano, ¿sí? Que no es esencial. Este tipo de cosas van a ir apareciendo durante este proceso, durante estos ejercicios, y vamos a irnos dando cuenta cómo se van desarrollando. Para esto es importante no solamente conocer sinónimos, sino manejar un criterio mucho más amplio, mucho más complejo, ¿sí? Entonces quiero que le pongan muchísima atención. Espero que ya hayan impreso todos los materiales correspondientes, que ya los tengan listos recuerden que es muy importante trabajar con la mano, trabajar haciendo anotaciones de esos términos que vamos a analizar. Vamos a analizar 50 y después de eso vamos a pasar directamente a la simulación de términos excluidos que ya está lista dentro de la plataforma. ¿Listo? Entonces, empecemos, estudiantes. Qué chévere tenerlos aquí otra noche más. Espero que hayan disfrutado ese fin de semana al máximo, que hayan pasado bien con su familia, con sus familiares, y que todo les haya salido excelente. Ahora vamos a encontrar el término excluido de la palabra divorcio. Divorcio, ¿sí? Para aquellos que, ojo, aquí es importante manejar la definición del término y qué términos son correlacionales también con ese término, con la misma definición. Sinónimos relacionados. Recuerden, todos esos términos se van a ir analizando. En algunos casos nos pondremos un poquito más agudos en la cuestión de ir hilando más fino, es decir, ya poniendo una relación, haciendo un análisis más pormenorizado. Pero bueno, vamos con la primera palabra de términos excluidos y tiene que ver con la palabra divorcio. Divorcio está relacionado con la separación de los cónyuges. Para darse esta separación, por lo general, hay demandas, hay enemistad, hay conflicto, hay pelea, hay lucha. Veamos la primera palabra, veamos si se relaciona. Ahora, la palabra cisma, ¿qué significa? La palabra cisma significa separación, generar un hito entre el antes y el después. Por lo tanto, sí corresponde, sí se relaciona. Recuerden que estamos buscando términos excluidos, términos que no se relacionan unos con otros. Ahora vamos a la palabra incisión. Incisión, si no me equivoco, por favor, corríjanme, consultamos rapidito. ¿Sí? Incisión tiene que ver con introducir o hacer cierto corte para introducir. ¿Sí? Veamos si por favor me ayudan con la definición de incisión. Incisión, ¿sí? Definición. ¿Ya? La incisión se define como corte hecho en un cuerpo o una superficie con un instrumento cortante o agudo. Corte, entonces estamos hablando sobre corte. Podría ser, porque a la final el corte separaría, abriría algo. Sobre todo tiene que ver más con abrir más que con separar. Pero vamos a dejarlo ahí para analizar el resto de los términos. Conflicto, sí, está relacionado con la palabra divorcio, porque siempre tiene un vínculo de conflicto, de pelea, de lucha, porque no se quedan juntos precisamente porque hay dificultades. Enemistad también está relacionado con la palabra divorcio. Divergencia, recuerden que convergencia es que los puntos de una recta se encuentran en determinado momento.
Y divergencia será lo contrario, que en ese mismo, desde el punto de vista de la convergencia, se van separando. Por lo tanto, sí, divergencia es separación o que no hay puntos de acuerdo o puntos en los que se encuentran puntos afines, etcétera. En la geometría vendría a ser básicamente la separación máxima de los puntos. Por lo tanto, divergencia también tiene que ver con divorcio y el único término que no tiene que ver con divorcio es la palabra incisión, que viene a ser corte. Señale, por favor, el término excluido de la palabra divorcio es incisión, que es un corte que se realiza. Muy bien, ya tenemos el primer término. Si vamos a ir trabajando 50, verán que algunos son muy facilitos, otros son un poquito más complejos y hay que tener mucho cuidado de cómo vamos respondiendo. Ahora vamos a la palabra zozobrar. Zozobrar tiene que ver con algunos términos, como por ejemplo, zozobrar tiene que ver con naufragar. Bueno, hay dos acepciones, ¿no? La primera vendría a ser la palabra naufragar, viento, fuerza, río, etcétera. O sea, tiene que ver con una dificultad enorme. Ahora también, dentro del punto de vista de los sentimientos, tiene que ver con sentimientos difíciles de asimilar, angustia, depresión, etcétera. Ahora veamos con cuál, miren, en este caso la palabra zozobrar tiene que ver con los términos físicos como tal. Dice fuerza. La fuerza sí tiene que ver porque por lo general una embarcación, un barco, cuando está en alta mar, zozobra o se hunde o le pasa un acontecimiento catastrófico si hay fuerza de la naturaleza. Por lo tanto, sí tiene que ver con la palabra zozobrar. Vamos, viento, también tiene que ver con la palabra zozobrar. Acueducto, puede ser que este sea el término excluido porque acueducto es un ducto, es una tubería, o es un instrumento que sirve para canalizar el agua, cualquiera que sea agua potable, agua servida, de cualquier tipo. Así que acueducto podría ser porque no tiene nada que ver con la palabra zozobrar. Peligrar sí tiene que ver con la palabra zozobrar y embarcación también tiene que ver con la palabra zozobrar, porque recuerden, hay dos sentidos en la palabra zozobrar, o se define de dos maneras. La primera, física, que tiene que ver con que una embarcación tenga una dificultad debido a las fuerzas de la naturaleza. Y la segunda definición, que tiene que ver con los sentimientos. Enfrentar sentimientos que son difíciles, que son hirientes, que son dolorosos, etcétera. Pero en este caso, solamente estamos hablando de los aspectos físicos, así que el único que no corresponde viene a ser la palabra acueducto. Por favor, señalen segundo término. Recuerden, divorcio, incisión. Zozobrar, acueducto, porque no tiene nada que ver. Vamos al tercero. Ahora tenemos la palabra taburete. Taburete, para los que no saben, es un asiento sin espaldar. Taburete es un asiento sin espaldar, un mueble donde usted puede sentar sus posaderas, su traserito y estar cómodo ahí comiendo o estudiando o recibiendo clases. Sí, incluso podría ser que alguno de ustedes en este momento tiene un taburete debajo de sí mismo. Esto es un mueble para sentarse. Ahora veamos cuáles de estos se relacionan más. Este sí podría resultar algo un poquito más complejo de analizarlo desde el punto de vista de que taburete sí es un mueble, entonces deberíamos ver, por ejemplo, los términos relacionados, silla, sillón, mueble, etcétera, o sea, o trono también. Pero en este caso hay pocos. Por ejemplo, armario, podríamos decir, bueno, taburete está relacionado con armario porque son muebles, porque sirven para el mobiliario. Cocina es para cocinar, no sirve para, no es un mobiliario como tal, así que cocina podría ser. También tenemos la palabra ropero, ya, entonces ya más o menos voy viendo por dónde va el asunto. Taburete está relacionado con armario, está relacionado con ropero, está relacionado con pupitre, también está relacionado porque son objetos creados para como mobiliario para uso cotidiano, ¿no? Cocina no tanto porque eso es para otra acción, entonces por lo tanto podría ser. Y ahora tenemos la palabra cátedra y podríamos dejar entre los dos, por favor, ya saben, todos deben tener activa su cámara, siempre estoy haciendo preguntas, así que Catherine, active su cámara. Por aquí, ¿quién más está sin activar la cámara? Está también Daniel Tipán, active la cámara. Mayrita Pacha, active la cámara, por favor.
Entonces estamos trabajando, recuerden que estamos trabajando con términos excluidos. Entonces ya tenemos tres relaciones. Armario sí se relaciona, ropero se relaciona porque son objetos que son muebles, ¿sí? Cocina no, porque eso podría resultar como cocina estufa para poder ya hacer los alimentos, y también como el lugar donde están los instrumentos o los utensilios y los electrodomésticos que se utilizan para cocinar. Por lo tanto, ese podría ser el término excluido. Pero ahora me genera una duda, que es la palabra cátedra. ¿Qué significa la palabra cátedra? Cátedra, vamos, 10 segundos para consultar todos. En este momento consultemos qué significa la palabra cátedra, por favor. Cátedra. Vamos, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos, ¿quién nos dice la palabra cátedra? Renzo, ¿la tienes? Clase y función de catedrático o conjunto de profesores y actividades dependientes. Muy bien, entonces tiene que ver con la función de catedrático, de enseñanza, ¿sí? La función de catedrático o enseñanza, cátedra, ¿sí? La cátedra es eso, en primera instancia, plaza y función de catedrático, en segunda instancia, conjunto de profesores y actividades dependientes de la autoridad de un catedrático. También términos similares podrían ser aula, donde por lo general hay pupitres y donde también existe la posibilidad de sentarse para recibir la clase. Entonces, cátedra sí podría estar relacionado de una manera bastante distante, pero tiene una relación, porque en una clase, porque en un aula existe la posibilidad de poderse sentar en un pupitre que está relacionado con la palabra taburete. Recuerde que un taburete es un mueble que no tiene espaldar, en donde usted sienta sus posaderas, sus nalguitas, su traserito, está sentado ahí para recibir clases, o para comer, o para lo que sea, para hacer tareas. La idea es sentarse en eso. Por lo tanto, cátedra también está relacionada, y la palabra que no está relacionada es la palabra cocina. Por favor, señale la palabra cocina como el término excluido de ese grupo de términos. Ya tenemos la palabra divorcio, su término es incisión, que significaba corto. La palabra zozobrar, el término que no está incluido, que sería acueducto. Y en la palabra taburete, cuyo término excluido sería cocina, porque eso puede significar dos cosas. Una, la estufa donde se cocen los alimentos, y la otra, el lugar donde están los electrodomésticos, la estufa, los utensilios donde se preparan los alimentos. Listo, entonces ahí estamos bien. Y sí, armario, ropero, pupitre y cátedra sí se relacionan con la palabra taburete. Vamos ahora con la palabra música. Música tiene que ver con tono, ¿sí? Veamos, señalemos, ¿tiene que ver con tono? Bien, correcto, sí, porque en la música hay un tono determinado. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, tono. Vamos al ritmo. Ritmo, música está relacionado con la palabra ritmo, ¿sí? Porque ahí está el ritmo reggaetón, bolero, salsa, cualquiera de los ritmos que se generen, yarabí, etcétera. Módulo no es una palabra muy relacionada con la palabra música, así que la vamos a dejar ahí. Armonía de ley, porque de ley se necesita armonía para tocar música. La armonía depende de la combinación de los instrumentos musicales, por lo tanto sí está. Y cadencia, cadencia que ya es prácticamente cómo se va a ir tocando, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Esa es la cadencia que la música suele tener. Entonces, por lo tanto, cadencia también está relacionada con la palabra música, así que la única palabra que no corresponde, que es el término excluido, es la palabra módulo, ¿sí? Ya tenemos 4, recuerden. Divorcio, incisión. Zozobrar, acueducto. Taburete, cocina. Música, módulo, porque las demás sí. Tono, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ritmo, salsa, bolero, bachata. Armonía, que todos los instrumentos combinen para que suene bien. Y cadencia, que ya viene a ser propiamente cómo se va a tomar, si es en 4/4, en 3/4, como sea el asunto de la cadencia como tal, ¿sí? Entonces, eso. Vamos al siguiente, que es la palabra botiquín, ¿sí? Espérenme un segundito, por favor, que voy a contestar una llamada, ¿ya? Un segundito nada más.
Bien, vamos al ejercicio número 5, chicos y chicas. Número 5, tenemos ahora la palabra botiquín. Hasta donde entiendo, botiquín, corríjanme por favor si me equivoco, consulten qué significa botiquín, para eso estamos siempre con nuestro celular, con nuestra computadora al lado. Botiquín tiene que ver con un pequeño armario donde se guardan las medicinas, donde hay un recetario, donde existe, incluso es sinónimo de habitación, donde se guardan medicinas, sobre todo eso. Esa es la idea fundamental del botiquín, ¿ya? Entonces está relacionado con las palabras habitación, con la palabra bodega, con la palabra armario, con la palabra medicinas, con la palabra recetario. Entonces aquí hay algunas. Dice, bueno, también está sinónimo de bodega, despensa. Listo, despensa sí. Código está difícil porque aquí hay que pensarle un poco más. Recetario sí. Diccionario también hay que pensarlo, y también tengo que pensar la palabra desván, porque el desván, recordemos que el desván es cuando hay una casita de doble caída, ¿no? ¿Sí? La casita de doble caída, y usted le pone un techo aquí, se genera obligatoriamente aquí una habitación, y a esa habitación se le suele llamar desván, ¿sí? A esta. O también se le llama a esta habitación generada aquí, se le llama buhardilla, o a la ventanita que en ocasiones le ponen a esa habitación para que entre luz, también se le llama buhardilla o desván. Si todo esto es el desván, por lo tanto, botiquín no tendría que ver mucho con desván, pero también tenemos que analizar la palabra código. Bueno, podríamos decir que como las medicinas, para ser guardadas de una manera eficiente, adecuada, porque no va a ser que hoy día le dio un dolor de cabeza y porque no tiene codificado, porque no tiene ordenadas las medicinas, se tomó un antidiarreico, por ejemplo. Sería loco, ¿verdad? Quería para el dolor de cabeza y me tomé para que no deshidratarme en el baño. Entonces, está mal, por eso, por ahí podría ser que código también se relaciona con la palabra botiquín, porque hay que tener cierto orden. Y ahora, diccionario, también podríamos decir que sí se relaciona con la palabra botiquín, porque si bien es cierto, para poder entender a qué o la medicina que está guardada en el botiquín se necesita cierto diccionario. El diccionario en el ámbito de las medicinas se llama vademecum, ¿sí? Escuchen. El diccionario se llama vademecum, ¿sí? El vademecum significa literalmente va conmigo, es el libro que va conmigo. Para los que van a seguir medicina, tienen buena nota en el colegio y van a sacar una buena nota en el examen Transformar, y esta es una palabra de común uso en el ámbito médico, y es vademecum. Y el vademecum es un diccionario en el cual están catalogadas alfabéticamente las medicinas que se guardan en el botiquín. Entonces, por eso podríamos decir que también estaría relacionado, y la que no está relacionada sí es la palabra desván. Esa no está relacionada, por lo tanto, esta es la respuesta del término excluido, porque desván es una habitación que queda en el techo de la casa, y eso no tiene nada que ver. Por lo tanto, respuesta del ejercicio número 5 es botiquín. Señalen, por favor. Listo, ya tenemos 5. Vamos, divorcio no se relaciona a incisión. Zozobrar no se relaciona a acueducto. Taburete no se relaciona a cocina. Música no se relaciona a módulo. Y botiquín no se relaciona a desván. Muy bien, ahora vamos a la palabra eximir. Recordemos que eximir es sinónimo de absolver. Es sinónimo de exonerar, quitar la culpa. Eximir, recuerden que significa literalmente quitar la culpa. Eximir es quitar la culpa, quitar la presión, perdonar una deuda, eso también significa eximir. También significa quitar el pecado, ¿sí? Redimir, eso significa también. Por lo tanto, exentar, sí, es sinónimo, eximir es sinónimo. Aquí la relación es sinonímica. Aquí eximir es sinónimo de exentar. Exentar significa quitar una norma o que no cumplas esa norma. Por ejemplo, dice, hay que lavar los platos todos los días. Entonces, te exentan de lavar los platos si es que, por ejemplo, te portaste bien o tuviste algún logro, es tu cumpleaños.
o te exentan de algún impuesto. Por ejemplo, las personas mayores de 65 años tienen exoneración o exención de impuestos. Ellos ya no pagan el 12% del IVA, ya no pagan impuestos a los consumos especiales, pagan el 50% de los servicios y espectáculos públicos. Eso es una exención de impuestos o una exención tributaria. ¿Listo? Entonces, exentar sí está relacionado con la palabra eximir. Listo. Condonar, que significa perdonar una deuda, también está relacionado con la palabra eximir. Vayan cogiendo estas anotaciones, ¿no? Exentar significa no cumplir una norma. Condonar significa no cobrar una deuda o que le perdonan una deuda. Exonerar significa que no debe cumplir cierto requisito. Por ejemplo, dice, vamos a exonerarles el examen de grado. Ya no tienen que hacer, es decir, ya no tienen que cumplir el requisito. Redimir significa liberar del pecado, también tiene que ver con eximir. Por lo tanto, la única palabra que no está relacionada con eximir es la palabra soltar. Señalen, por favor, ya tenemos otra palabra que eximir no está relacionada con soltar, pero sí está relacionada con exentar, que significa que no cumple la norma. Ya se le exenta. Condonar, que no pague una deuda. Exonerar, que no cumple un requisito. O redimir, que se le libera del pecado. Muy bien, entonces todas esas tienen que ver con la palabra eximir. Pilas, chicos, ya tenemos algunas, ¿no? Ya tenemos 5. Vamos a borrar todo esto que hemos anotado. ¿Listo? Vamos al siguiente nivel. Ahora tenemos aquí hay una errata, chicos. Por favor, en el ejercicio número 7, no una rata, sino una errata. Una errata, un error de una letra. ¿Sí? Por ejemplo, esta letrita de aquí está de más. Dice ahora está la palabra comprador. ¿Sí? Comprador es aquel que adquiere, aquel que recibe un bien a cambio de dinero. Compra, recibe. Ahora veamos cuál de esos términos no está relacionado. Productor, no tanto. Recibidor, sí. Donatario, a ver, aquí quiero hacer una mención de cómo están los antagonismos de los términos en este tipo de expresiones. Vamos a cambiar de pizarra. Y ahora tenemos aquí, por ejemplo, tenemos la palabra donatario, ¿sí? La palabra donatario, y esta palabra tiene su oposición semántica en la palabra donador, ¿sí? Entonces, el donador es el que da, ¿ya? Y el donatario es el que recibe, ¿ya? Lo mismo pasa con la palabra, por ejemplo, benefactor, ¿sí? Benefactor es el que da un bien. ¿Y cómo se llama el que recibe? Beneficiario. Muy bien, ahí está. Ojo con esto, ¿no? Así se van haciendo los antagonismos en estas palabras. El que da se llama donador, el que recibe donatario. El que da se llama benefactor, el que recibe beneficiario. Ahora, los arriendos, por ejemplo, el que da en arriendo se llama arrendador, ¿sí? Y el que recibe en arriendo sería el arrendatario, ¿sí? Entonces, esas son las expresiones, ¿no? El que recibe, donatario. El que recibe, beneficiario. El que recibe, arrendatario. Miren, este término es muy utilizado en el ámbito legal, que se llama locatario, ¿sí? Locatario es el que recibe, ¿sí? Y el locator, el que entrega, ¿qué cosa? Un local en arriendo. Locator es el que entrega el local en arriendo y locatario es el que recibe el local en arriendo. Entonces, esto para que lo tengamos en cuenta cuando sintamos la obligación de hacer una redacción y entender bien los términos. Donador, el que da. Donatario, el que recibe. Benefactor, el que da. Beneficiario, el que recibe. Arrendador, el que da. Arrendatario, el que recibe. Locator, el que arrienda un local. No se le escucha, profe.
a suponer que me siguieron hasta aquí. Estábamos aquí, ¿no? Ahora, lo que estaba diciendo es que es importante comprender cómo se expresan y qué significan cada una de estas palabras. Por ejemplo, donador, sí, es el que da, y donatario, el que recibe, para que no haya la confusión de que donatario es el que da, ¿no? Benefactor, cuando las terminaciones de estas expresiones, ¿sí?, para calificar, es or, ¿sí?, donador, benefactor, arrendador, locator. Estas de aquí significa que da, cede en, y para expresar quién recibe siempre termina en ario, ¿no? Tario, por ejemplo, dice aquí donatario, ¿sí? Beneficiario, ¿sí? Arrendatario, ¿sí? Y locatario vienen a ser personas que reciben lo que la otra persona le da, ¿sí? Eso para tenerlo muy en cuenta, ¿sí? Muy importante tener en cuenta estos aspectos para no confundirse. Ahora sí vamos de nuevo a lo que nos corresponde. Ya saben, si escuchan que pierde sonido esto, díganme inmediato para no estar hablando como loco. De una, abran el micrófono y no estar ahí hablando y ustedes ahí riéndose. Vamos al siguiente. Tenemos comprador. Comprador. Recordemos este comprador, ya es el que recibe, del vendedor. Vendedor, comprador. Ahora, productor vendría a ser como el que ofrece, como el que vende. Entonces, podría ser el término excluido. Ya de entrada, ya les digo, ese podría ser. Pero veamos, recibidor, el que recibe. No, ese de ahí ese es un término que sí se relaciona. Donatario, donatario es el que recibe, perfecto, sí se relaciona. Beneficiario, sí se relaciona. Ario, recuerden, ese ario, beneficiario. Arrendatario, también se relaciona. Respuesta, productor es el que no se relaciona, por lo tanto ese es el término excluido del ejercicio. Vamos ahora al ejercicio número 8. Tenemos la palabra estilo. ¿Qué es estilo? Póngale por favor la definición. Estilo es modo de ser o de actuar. Estilo, modo de ser o de actuar. Vamos a copiar rapidito eso. Recuerde que la mano escribe, el cerebro empieza a aprender. Importante, esa es nuestra máxima de trabajo. La mano escribe, el cerebro aprende. Muy bien, vamos a estilo. Estilo, recordemos que es modo de ser o modo de actuar. Las preguntas que se derivan de aquí. Esta palabra está implícita en algunas palabras, es decir, que está dentro de esas palabras. Por ejemplo, ¿hay estilo al hablar? Sí. ¿Hay estilo al escribir? También. Por ejemplo, al hablar, los cuencanos no hablan igual que los guayaquileños. Ejemplo, ¿no? Hay estilo al hablar. ¿Hay estilo al escribir? Por ejemplo, Renzo puede escribir diferente a Daniela. Sí, escriben diferente, con su estilo, con su modo de ser o con su modo de actuar. Vamos ahora a la palabra oratoria. También implica un estilo, porque no todas las personas hablan de igual manera. Por ejemplo, yo tengo un ceseo por ahí por mi educación, que la he recibido de españoles, y se me quedó ese acentito por ahí. Entonces, hay ese estilo de hablar. La literatura también tiene un estilo propio. Cada escritor tiene un estilo propio de escribir. Incluso se adhieren a corrientes o a estilos de escritura. Pero la gramática es el término excluido. Pero vamos a decirlo por qué. ¿Qué es la gramática? ¿Cómo se define? Vale, copiemos la definición de gramática, chicos, pilas. Gramática es la ciencia que determina las normas, ¿sí? O son las normas y reglas, ¿sí?, que rigen el modo de escribir y de hablar de un idioma. Es el conjunto de normas o de reglas que determinan el modo de hablar y escribir un idioma. Conjunto de reglas que determinan el modo de hablar o de escribir un idioma. Eso quiero que lo tengamos muy claro. Esa es la gramática. Ahora, al ser una norma, las normas no son para ser rotas. Por ejemplo, yo no puedo decir, a ver, aquí es un gusto que hayan muchos estudiantes. Hayan, se sabe que es una cacofonía. Está mal dicho. Y ustedes lo saben, yo lo sé. Y aún así digo, no, es que mi estilo es decir haya y nadie me puede decir nada. No,
porque la gramática dice que eso está mal dicho. Por tal motivo, no se tiene que decir. Así que la gramática no tiene estilo, es un conjunto de normas. Punto, se acabó. Y las normas están para ser respetadas. Y si no le gustan estas normas del idioma castellano, aprenda inglés, aprenda quichua, aprenda alemán y vaya a vivir allá, porque allá le va a tocar seguir las reglas de esa gramática alemana, de esa gramática inglesa, de esa gramática quichua. No se puede incluir estilos ahí. ¿Listo? Respuesta, gramática. Muy bien, vamos al siguiente. Ahora tenemos a la palabra cáustico. ¿Qué significa la palabra cáustico? Significa, tiene dos sentidos. Uno que tiene que ver con la parte física. Cáustico tiene que ver con la parte física. Cáustico significa que desintegra los tejidos orgánicos. Desintegrar, dañar, ¿sí? Eliminar tejidos orgánicos. Por ejemplo, usted coge la sosa cáustica y le echa a la carne o a algún perro muerto, ¿no? ¿Para qué? Para que se desintegre rápido, se pudra y se haga tierra de nuevo. Eso hace la sosa cáustica, por ejemplo. Lo cáustico, en el sentido físico, es un químico que ayuda a quemar, que ayuda a destruir, que ayuda a desintegrar los tejidos orgánicos. Ahora, en sentido emocional, en el sentido de las emociones de los individuos o de las personas, cáustico se refiere a hiriente, a expresiones que tienen la intención de hacer daño, de herir la moral y la honra de las personas. Eso significa cáustico. Entonces tiene dos sentidos, uno físico y otro que es el asunto social, que tiene que ver con el que hiere, lastima o dice términos o frases hirientes. Eso significa cáustico. Ahora, ¿cuál está relacionado? La palabra mordaz. Ahora, ¿por qué la palabra mordaz está relacionada? Porque también significa eso, expresiones hirientes. De repente le dice a su mamá, si ves que eres bien tonta. Entonces dice, eso es una expresión hiriente. O usted le dice a su novio, uy, ya no te quiero porque eres un perro desgraciado, infeliz, mala gente, rata inmunda. Eso es mordaz. La Paquita, la del barrio, la que canta ahí, rata inmunda, animal rastrero, ¿qué está haciendo? Mordaz, está haciendo cáustica. Ella tiene toda la expresión para poder decirse, o sea, es un buen ejemplo. Caluroso, más o menos. Si entendemos que caluroso solo es un ambiente que tiene cierta temperatura, no es más que eso. No quema, no daña, no destruye. Hace poquito calor, pero tampoco es que la gente se anda muriendo de calor. Listo. Ofensivo. Ofensivo sí tiene que ver con cáustico. Hiriente tiene que ver con cáustico. Virulento tiene que ver con cáustico. Entonces el que no tiene que ver es caluroso. Sí, señalamos la palabra caluroso. Señale, por favor. Muy bien, ahora vamos a la palabra número 10. Mire, ya llevamos 43 minutos, bueno, 40 minutos de clase y recién vamos 9 palabras. Pero así hay que irlas analizando bien para no equivocarnos, para no cometer errores. Vamos ahora a la palabra economía. La palabra economía, ahora podemos ver que dentro de eso, la economía es una ciencia que estudia la adecuada administración de los recursos limitados. Ahora, todos los términos que están abajo tienen que ver con la ciencia de la economía, así como les había dicho al inicio de esta clase. Hay algunos términos que son ciencias y dentro de esas ciencias se ven muchos términos o muchas subramas que son parte del estudio. Ahora veamos la economía. La economía tiene que ver con la palabra devaluar. Devaluar es que una moneda, un billetito, un dinerito rico, se pierde su valor para poder comprar. Entonces, sí tiene que ver con la palabra economía. Enumeración, enumerar 1, 2, 3, 4, 5, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, no tiene que ver mucho con la palabra economía. Veamos las demás. Exportación, de ley, va con la palabra economía. Importación, de ley, va con la palabra economía. Inflación, cerrado el caso. Respuesta, enumeración no corresponde a la palabra economía. Ese es el término excluido. Ahora vamos al 11, la palabra automóvil. Automóvil tiene, yo puedo ya ver los términos y dice chasis, parabrisas, llanta, motor, radio. Aquí es claramente identificable
que estamos hablando de las partes del automóvil, de un bien. Ese bien tiene sus partes, o su materia prima, o lo que lo hace ser tal cosa. Por ejemplo, un automóvil sin chasis, un automóvil de ley tiene parabrisas, un automóvil de ley tiene llantas, un automóvil de ley, o sea, es esencial. Si no hay motor, no hay automóvil. El motor mueve el automóvil. Un motor tiene radio, siempre tendrá radio. Yo digo, bueno, con chasis de ley, parabrisas obligatorio, llanta obligatorio, son muy esenciales. Motor indispensable, pero radio no, porque puede haber un carro sin radio y tranquilamente puede circular. Así que radio es el término excluido. Aquí, ¿qué hemos visto? Las partes esenciales con las partes accesorias. En este caso, automóvil, la mayoría son partes esenciales y también partes accesorias, pero también pudo haber estado el ejercicio de manera diferente. Por ejemplo, automóvil, radio, espejo retrovisor, ¿sí? ¿Qué más? Asientos, ¿qué más? Guardachoques y motor. ¿Cuál vendría a ser ahí el término excluido? Motor, porque en un caso son 4 palabras que tienen que ver con las partes no esenciales y una que tiene que ver con una parte esencial, que es el motor. Entonces, esa es la palabra, el término excluido. Hay que ser muy perspicaces, muy sagaces, muy pilas para poder determinar cuál es la palabra. Vamos ahora a la palabra caricatura, que es la palabra número 12. Tenemos la palabra caricatura, que es, en definitiva, un dibujo de la realidad que ha sido llevado como una bufonada, como una burla, ¿sí? Entonces es un dibujo de la realidad que se expresa como una burla a un sistema político, a una situación concreta, a ciertos personajes políticos, por ejemplo, de la farándula, que les hacen una caricatura para burlarse, tiene que ver con la burla. Ahora veamos, la palabra viñeta. La palabra viñeta tiene 2 acepciones. La primera, que es el cuadrito, si ustedes han visto una caricatura, por lo general está diseñada con pequeños cuadritos que te van diciendo lo que pasa en la caricatura. Ese cuadrito es una viñeta, entonces sí tiene que ver con la palabra caricatura. También tiene que ver con todo, es decir, son sinónimos. Caricatura y viñeta son sinónimos, por eso sí tiene que ver. Con broma, tiene que ver con la palabra broma, porque las bromas en ocasiones son graciosas y en ocasiones no son graciosas. Por ejemplo, usted le deja caer un ladrillo en la cabeza de su hermano y se la parte. Ya la broma deja de ser graciosa, ¿sí o no? Y la paliza que se le viene a usted. Vamos a la siguiente, la palabra parodia. Parodia también es una burla de la realidad. Por ejemplo, las parodias son lo que hace Enchufe TV. Es una parodia de la realidad, está burlándose. En ocasiones estas burlas son cómicas y en ocasiones no lo son. Comedia también tiene que ver con recuerden que dentro del género dramático, ¿sí? Dentro del género dramático, recuerden que hay 3 géneros literarios, dramático, lírico y narrativo. Y dentro del género dramático hay subgéneros como la comedia, la tragicomedia y la tragedia. La comedia es una representación que en ocasiones es cómica de la realidad, es una parodia, por así decirlo. Por lo tanto, también se relaciona. Así que, sí, vamos relacionando y decimos sí, parodia sí, comedia sí, pero ahora comicidad. Comicidad tiene que ver con la capacidad de hacer reír, con la capacidad de causar una emoción de felicidad. En este caso, no siempre las caricaturas causan esta comicidad, por lo tanto, comicidad es el término excluido. Los demás sí son términos relacionados directamente con la palabra caricatura. ¿Ven? Listo, vamos 12. Ya estoy cansado. Vamos a la pregunta número 13. Tenemos la palabra alegato. Alegato es un conjunto de argumentos que sirven para la defensa, que se presenta a partir de una demanda, a partir de una calumnia incluso, ¿ya? Entonces es una defensa que se expone, es una defensa que se lleva en una audiencia, porque ahí se presenta un alegato, es una defensa o un conjunto de argumentos lógicos que ayudan a la defensa de un individuo y que también se redactan, que se escriben para llevarlo a cabo. ¿Sí? Entonces, por lo tanto,
Alegato tiene que ver con escrito, porque sí, hay que escribir la defensa. Alegato tiene que ver con audiencia, porque si no hay una audiencia, no hay un alegato. Para que haya una audiencia, tiene que haber la parte, la contraparte y el ente juzgador, que puede ser un juez, que puede ser un consejo, que puede ser un presidente, que es el encargado de juzgar, y ahí hay una audiencia, donde hay una parte y hay una contraparte, ¿sí? Y la entidad que juzga es la persona que va a decir si tiene razón o no tiene razón. Entonces sí se necesita audiencia, se necesita escrito, se necesita una exposición obligatoria, porque si no lo expone, ¿cómo va a presentar el alegato? Y por último, necesita fundamentos, es decir, que los argumentos estén bien fundamentados para el alegato. Pero lo que no es tan necesario es el abogado, porque una persona normal puede presentar su alegato. En ocasiones, por ejemplo, en la justicia ecuatoriana sí se necesita abogado para defenderse. Listo, muy bien. Entonces, estamos en la pregunta número 13 y tenemos las 4 que sí son correlacionales y abogado no. Muy bien, vamos a la palabra monitor. Ahora definamos. Como ustedes pueden ver, aquí no es como sinónimos que íbamos de una, ¿no? De una sinónimos. Aquí tenemos que ir determinando qué significan exactamente y podemos ver algunas acepciones, algunas definiciones que se presentan del término. Por ejemplo, la palabra monitor tiene algunas definiciones. Por ejemplo, la una, monitor es la persona que guía una asamblea. ¿Sí? Monitor es la persona que guía una asamblea. Monitor es la persona que guía una clase, ¿sí? Que ayuda a organizar a las personas. Ese es un monitor. También un monitor es aquella persona que en una asamblea se dedica a amonestar, a llamar la atención porque han hecho alguna cosa mal. Eso también es un monitor. Vayan copiando estas definiciones, son importantes, para que no tengan que andarlas buscando, para que usted pueda hacer un repaso rápido. Recuerde, monitor, guía en una clase, guía en una asamblea. También es el que amonesta, el que llama la atención, el que te reta, el que te habla. Y por último, también tiene que ver con una parte del computador. Entonces, puede ser una parte del computador. Y aquí parece ser que son partes del computador. Monitor, teclado, sí. Con cable, sí. Con papel, no. Con sistema, sí. Con archivo, sí. Respuesta, papel. Facilito. Esta sí estuvo muy fácil. Vamos ahora a la palabra elevar. Y aquí hay sinónimos. Elevar, honrar, sí. Enaltecer, sí. Celebrar, sí. Endiosar, sí. Facilitar, felicitar, no. Eso no es elevar. Los demás sí sirven para elevar. Son sinónimos de la palabra elevar. Ya tenemos monitor, papel, elevar, felicitar es el que no es. Es el término excluido. Vamos a la pregunta número 16. Tenemos ahora la palabra bufanda, que es, ¿qué cosa? Esa vestimenta que ayuda a calentar el cuello. Entonces, estamos buscando ahora vestidos que ayuden a calentar el cuello. Guantes, calientan, sí calientan. Medias, calientan, sí calientan. Gabán, que ese es el terno, ¿no? Esa chaqueta que es bien larga hasta la rodilla. Gabán, esa chaqueta, ese blazer que se pone encima de la camisa o de la blusa, que sirve para abrigarse. Gabán también está relacionado con la palabra bufanda. Chaqueta también, porque sirve para abrigarse. Pero camisa no está relacionada, ¿por qué? Porque no sirve para abrigarse, sino para vestir. Nada más. Respuesta, camisa. Vamos a la 17. Ahora tenemos la palabra escopeta. Escopeta es un arma de fuego que sirve para cazar sobre todas las cosas. Y sirve para cazar. Entonces, machete no tiene que ver porque es un arma blanca. Bala, de ley. Sabueso, si sirve la escopeta, sirve para cazar, se necesita sabueso. El sabueso es aquel can o aquel perro que va a buscar a la presa de caza. Eso es un sabueso. Por lo tanto, sabueso sí va. Safari, sí se utiliza la escopeta en un safari porque se va a cazar en el África. Y cetrería. Cetrería es un tipo de caza en donde se utilizan aves de rapiña como halcones para que vayan, se le dispara a la presa y luego el halcón va volando a ver dónde ha caído y se la trae. Entonces, por lo tanto, cetrería es un tipo de caza donde se utilizan aves de rapiña. Por favor, copiemos esta parte. Cetrería es un tipo de caza donde se utilizan aves de rapiña. Otra vez, cetrería es un tipo de caza, con Z, no con S, de caza en el que se utilizan aves de rapiña como halcones o como búhos. Esas son aves de rapiña. Se los entrena
y luego se los suelta para que después de dispararle a la presa puedan traerla estas aves de rapiña, así como los perros lo hacen. Respuesta, por lo tanto, machete es el que no corresponde porque es un arma blanca, que no tiene nada que ver con la palabra escopeta. Como pueden ver, en este ejercicio es un poco más complejo porque las palabras solo se relacionan de cierta manera. No hay ni siquiera utilidad o partes. Por ejemplo, sería escopeta. Escopeta estaría con bala o con cartucho, con gatillo, con mango, que serían las partes. O si no, escopeta relacionado con safari, con cetrería, con cacería, con, no sé, alguna otra cosa o algún otro sinónimo de caza. Pero aquí están bala y sabueso que no tienen, o sea, que no están relacionados, ¿no? Están relacionados indirectamente. Entonces aquí están los que están relacionados indirectamente como directamente. Ahora vamos a la palabra arquitectura, ¿sí? Ejercicio número 18. Tenemos la palabra arquitectura. ¿Qué significa la palabra arquitectura? Modelo, molde, guía para construir, etcétera, dibujo. Por lo tanto, sí tiene que ver con pintura, tiene que ver con cerámica, tiene que ver con escultura, tiene que ver con silografía. ¿Silografía qué es? Silografía es un método de impresión en el que se utilizan planchas de madera. Copy, por favor. ¿Silografía qué es? Silografía es un método de impresión en el que se utilizan planchas de madera para imprimir dibujos o letras. Para imprimir dibujos o letras. Si imprimen dibujos, puede ser que tenga relación con arquitectura, porque se imprimen dibujos. En arquitectura se hacen dibujos para seguir la guía y hacer el edificio, la casa. Entonces podría ser. Y tenemos la última palabra que es tauromaquia. Tauromaquia es el arte de torear, el arte de engañar al toro y llevarlo en una plaza pública para luego faenarlo. Eso es tauromaquia. Por tal motivo, tauromaquia no tiene nada que ver con arquitectura. Silografía podría ser, así que tauromaquia es la que no tiene que ver y es la respuesta correcta del ejercicio. Recuerden que estamos en términos excluidos. Muy bien. Ya estamos hasta ahí. Vean cómo vamos avanzando, ¿no? Ya tenemos 18 preguntas. Interesante este tema. Este tema no es como sinónimos, no es como antónimos, es un término, es como que combina y como que se necesita un poco más de amplitud en el término para poder encontrar la respuesta correcta. Ahora sigamos. Tenemos la palabra carabela. Carabela es esa embarcación que se impulsa por velas, por viento. El viento impulsa las velas y que ayudó a Cristóbal Colón, el gran comerciante español, a que se diera cuenta un día, en el año del 12 de octubre de 1492, que existe algo intermedio entre las Indias Orientales y Europa, que aunque no lo sabía, era América. Entonces, carabela es esa embarcación en la cual vino Cristóbal Colón y todos sus 90 marineros en 3 carabelas, la Pinta, la Niña y la Santa María, ¿sí? Muy bien, ahora, escuadra. Escuadra es esa regla que tiene un ángulo de 90 grados. Escuadra también es un conjunto de embarcaciones o de naves o de aviones o de personas, ¿sí? De personas que siguen ciertos movimientos sincronizados. Por ejemplo, giro a la izquierda y todos giran a la izquierda. Eso es una escuadra. Que podría ser, podría más o menos. Balsa, sí tiene que ver porque estamos hablando de embarcaciones. Carabela, una embarcación, un barco. Balsa también. Galera también es también un tipo de embarcación como también una parte de la embarcación. Galeón, otro tipo de embarcación más grande que la carabela, impulsada por velas e impulsada por personas que reman. Y bote también está relacionada, por lo tanto, escuadra es la palabra que no se relaciona y es la palabra correcta que se debe señalar. Vamos a la siguiente, tenemos la palabra jardinería. Jardinería está relacionado con podadora, de ley, instrumento para podar, césped también, flores también, árboles también. Alambrado no estaría relacionado. Respuesta, alambrado. Vamos a la siguiente, la palabra sala. Puede ser un conjunto de habitaciones, o sea, me refiero a que busquemos palabras que sean habitaciones, o también las partes de la sala. ¿Qué tiene la sala? Tiene sofá, sí. Cuadro, sí. Lámpara, sí. Alfombra, sí.
Refrigeradora, no, a menos de que la casa sea muy chiquita y se haya puesto la refrigeradora en la sala, ¿no? Puede ser. Vamos a la siguiente, tenemos la palabra canal, que por donde se guían los fluidos, los líquidos, o también está relacionado con el canal por donde transitan los medios. Los medios, en ocasiones, por ejemplo, la comunicación está relacionado canal con los elementos de la comunicación, como emisor, como código, como mensaje, como receptor, y no está relacionado con la palabra comunicación. ¿Por qué? Porque ese es el que abarca todos los elementos de la comunicación. Por eso está relacionado con estos cuatro y con comunicación, no. Vamos ahora a la palabra saludable. Saludable, bueno, sí. Fuerte, sí. Regular, no. Correcto, sí. Eficiente, sí. Respuesta, regular no tiene nada que ver con la palabra saludable. Vamos a la 24, tenemos la palabra estudio. Estudio, con dedicación, sí. Con esfuerzo, sí. Con concentración, sí. Con biblioteca podría ser, con inteligencia sí. Respuesta, factores intrínsecos del estudio, esto sí. Biblioteca no. Respuesta, biblioteca, porque es un factor extrínseco, externo, que no es tan relevante porque los demás son parte del proceso del estudio. Vamos a la 25, la palabra verano, ¿está relacionado con arena? Sí. Con playa, sí. Con bronceador, sí. Con paraguas, no, porque eso sería lluvia. Y sombrilla, sí. Respuesta, paraguas, es el que no está relacionado. Vamos a la siguiente. Recuerden, si estoy yendo muy rápido, me detienen, me dicen, profe, ¿cuál es esta? Explíqueme más, etcétera. Saben que aquí está su profe para responder todas las dudas. Y si no se las sabe, se las inventa. Perdón, se las investiga y se las dice. Vamos al siguiente. Vamos a la palabra monografía. Monografía. Monografía está relacionado con bibliografía, de ley. Con índice, sí. Con capítulo, sí. Con introducción, sí. Con jurado, no está relacionada. Vamos al siguiente, interceder, la palabra interceder. Interceder es ponerse en el medio, ayudar a qué, a colitar, etcétera. Abstenerse, no. Conciliar, sí. Apaciguar, sí. Mediar, sí. Participar, sí. Respuesta, abstenerse, esa no pertenece al grupo. Vamos a la 28, la palabra meditar, la palabra pensar, reflexionar, utilizar la cabeza para los pensamientos. Respuesta, cavilar. Cavilar significa pensar, por lo tanto, sí. Respuesta, cavilar, sí. Improvisar, no. Lucubrar. Lucubrar también tiene que ver con la cabeza, con generar pensamientos. Especular también. Abstraerse también. Respuesta, improvisar. Es la que no pertenece. Ya tenemos algunos. Ya tenemos 28. Vamos a la siguiente. Tenemos la palabra vestido. Veamos si son tipos de vestido. Veamos si son partes del vestido. Veamos qué es. Blusa, tipo de vestido, sí. Chompa, sí. Cosmético, no. Polo es la camiseta de cuello, sí. Falda, sí. Respuesta, cosmético, no pertenece. Término excluido. Vamos a la palabra flor. Aquí puede ser partes de la flor o tipos de flor. Aquí está pistilo, partes. Peciolo, parte. Sépalo, parte. Maceta, no. Estambre, parte. Respuesta, maceta. Esa es una cuestión externa porque las flores pueden crecer en el campo. Listo, ya estamos hasta ahí, ya tenemos hasta la pregunta 30. Vamos a la pregunta número 31. Vamos 10 más, vamos 12 más. Dice la palabra maltratado, así como todos los hombres que hemos sido maltratados. Dañado, sí. Fallado, sí. Deteriorado, sí. Estropeado, sí. Errado, no. Respuesta, errado. Es la respuesta que no pertenece. Vamos a la siguiente, la palabra subvención, que es una donación, un patrocinio, un bono. Protección, sí. Gratificación, podría ser. Estipendio es un salario, es algo que te pagan por hacer algo, que no es gratis. Subsidio, sí. Ayuda, sí. Respuesta, estipendio, porque eso te pagan por hacer algo, haces algo. Cambio, protección, subvención, gratificación, subsidio y ayuda son donaciones, es gratuito, te lo regalan por ser tú. Suceso, un acontecimiento. Evento, sí. Hecho, sí. Caso, sí. Causal, no. Ocurrencia, sí. Causal no, porque causal tiene que ver con causas y efectos, ¿no? Por eso causal no es. Vamos a la palabra íncito. Recuerde que íncito significa inherente, significa innato, significa que usted ha nacido con eso o la cosa lo tiene por naturaleza, por esencia. Recuerde, íncito es innato, inherente, que pertenece a la esencia del objeto, del sujeto. Genérico, no, porque eso pertenecería a todos. Particular, sí. Propio, sí. Singular, sí. Personal, sí. Respuesta, genérico es el término excluido de íncito. Vamos a la siguiente. Tenemos la pregunta número 41, que es censura, tabú, que no se puede abrir a que todos lo sepan.
Crítica. A ver, ¿cuál sería? Juicio, crítica, sí, o sea, una crítica que genera censura. Juicio, sí. Cenefa son eso que se pone en el piso, ¿sí? Para que no se llene de polvo, para que no se manche cuando se trapea. Esas cositas que se ponen ahí en el filo del techo para darle una decoración bonita a la sala, o aquella partecita salida del edificio donde es como para que la lluvia no caiga. Eso de ahí es una cenefa. Por lo tanto, esa no tiene que ver con censura. Reprobación, sí. Murmuración, sí. Respuesta, cenefa, no tiene nada que ver, es un objeto material, no tiene que ver con censura. Vamos a iniesto. Iniesto es parado, erecto, recto, ¿sí? Extendido también es iniesto. Respuesta, agachado, no. Erguido, sí. Levantado, sí. Enhiesto, sí. Erecto, sí. Respuesta, agachado, es el que no pertenece. Ya tenemos 42, vean, qué bonito. Vamos avanzando bien, ya vamos avanzando un poquito más rápido. ¿Por qué? Porque ya fuimos viendo cómo se analiza y estamos ya trabajando con ejercicios un poquito más fáciles. Siguiente, vamos a la palabra prólogo, que es inicio, introducción, preámbulo, exordio. Respuesta, introito, de introducción, sí. Exordio, sí. Preámbulo, sí. Prologómeno, sí, porque eso es el inicio. Prólogo, de inicio. Diálogo, no. Respuesta, diálogo no pertenece. Si ustedes siguieron sinónimos, siguieron antónimos, ya es más fácil. Las personas que recién se integraron entre estos días, pues tranquilos, no pasa nada. Dice, profe, se saltó de la 31 a la 36. ¿Me salté de la 31 a la 36? Sí. Pero hablen, pues. No dicen nada ustedes. ¿Qué pasa, chicos? A ver, vamos a regresarnos. Me he saltado. Vamos a decir ahora sí la palabra conciso que me he saltado, ¿cierto es? Tenemos la palabra conciso. Palabra conciso, breve, corto, sucinto, lacónico. Breve, sí. Escueto, sí. Lacónico, sí. Sucinto, sí. Chico, no. Respuesta, chico es el término excluido. Vamos a la palabra calumniar, difamar, engañar, dañar la honra, calumniar. Diferencia, no. Agraviar, sí. Criticar, sí. Desacreditar, sí. Achacar, sí. Respuesta, diferencia, no tiene nada que ver. Término excluido. Vamos a la palabra sepulcro, donde se pone el cuerpo y se entierra. Sepulcro, panteón, sí. Cementerio, sí. Cenotafio, no. Sepultura, sí. Necrópolis, sí. Cenotafio es un monumento. Copie, por favor, la definición. Cenotafio. ¿Qué es cenotafio? Cenotafio es el monumento que se hace en honor a un difunto que no tiene el cuerpo. Cenotafio es un monumento que se hace en honor a un difunto que no tiene el cuerpo. Ese monumento no tiene el cuerpo, solo se pone para recordar a ese difunto. Eso es un cenotafio. Lo demás sí. Panteón tiene cuerpo. Cementerio tiene los cuerpos. Sepultura tiene el cuerpo. Necrópolis. Necro, no es de negro, es de muerte. Necro, muerte. Polis, ciudad, es ciudad de los muertos. Es decir, ahí están los cuerpos. Respuesta, cenotafio. Vamos a la palabra expandir. Expandir es ampliar, ensanchar, crecer. Ensanchar, sí. Difundir. Propagar, sí. Extender, sí. Difundir también. Calmar, no tiene nada que ver. Término excluido, calmar. Expandir, término excluido, calmar. Vamos a la 35. Tenemos la palabra andar, caminar, ruar. Andar, sí. Caminar, sí. Recorrer, sí. Transitar, sí. Ruar, sí. Reptar, no. Reptar es arrastrarse. Cópiele, por favor, rapidito. Reptar, de reptil, es arrastrarse por el piso. Gatear, hacer como un reptil. Eso significa reptar. Los españoles utilizan mucho eso para los niños que van gateando. Sí, gatear. Nosotros decimos gatear, ellos dicen reptar. Vamos a la 36, la palabra accesible. Asequible, de ley. Tratable, podría ser. Acercable, sí. Arrogante, no. Comprensible, sí. Respuesta, arrogante, no pertenece. Término excluido, accesible. Ahora sí vamos a la palabra maltratado, era errado. Errado no pertenece. Vamos a la palabra subvención. Ah, no, esto ya dije. Listo. Vamos ahora sí a la palabra prólogo, ya lo dije. Prólogo era diálogo, ¿no? Pendencia, pelea, peleonería, ganas de pelear, de hacer conflicto, de hacer lucha.
de andar jodiendo la vida por ahí a los demás. Pendencia, Gresca, pelea, sí. Camorra, sí. Reyerta, sí. Marimorena, sí. Marimorena es ese tumulto donde todos se pelean. Ah, todos contra todos es Marimorena. Sí, Marimorena es un trodo, todos contra todos. Ah, y desavenencia. Desavenencia es un desplante, un desliz. Esa es la que no es. Respuesta, desavenencia. Vamos a filantropía. Es hermandad, es grandilocuencia, es, ¿qué más? Es generosidad, es altruismo. Respuesta, complacencia. A ver, humanismo sí, fraternidad sí, altruismo sí, generosidad sí. Respuesta, complacencia no es. Esa no es. Vamos a la palabra senilidad. Senilidad, viejo. Senil, de ahí viene la palabra senil. Senilidad, viejo, caduco, carcamán, senilidad, senil, viejito, caduco, carcamán, senectud, de viejo, sí, vejez, sí, decrépito, decrepitud, sí, longevidad, longevo es que vive muchos años, longevo es que vive muchos años. Por lo tanto, también la palabra longevidad tiene que ver con senilidad. Respuesta, ruina, esa no pertenece, ese es el término excluido. Vamos ahora a la palabra inaudito, sorprendente, único acontecimiento que acaba de pasar y que ha dejado estupefactos a todos. Extraordinario, sí. Sorprendente, sí. Increíble, sí. Extravagante, sí. Aquí está mal, este es corriente, tiene doble R, corriente, está mal, ¿sí? Aquí póngale corriente, corriente, no, porque eso es común, corriente. Respuesta, corriente no es. Póngale aquí en vez de comente, es corriente, corriente, por favor, corríjale esa errata de esas letras. Tenga la bondad. Muy bien, estamos hasta ahí, ya terminamos, ahora tenemos la palabra incorregible, que no se puede corregir, que no hay compostura, que es necio, contumaz, necio, sí, obstinado, sí, enmendable, no, obcecado, sí, testarudo, sí. Respuesta, enmendable, que es corregible, entonces es el antónimo, esa no pertenece al grupo. Respuesta, enmendable. Vamos al siguiente. Ya terminamos, nos faltan 2 y se acaban los primeros 50 y ahí pasamos directo a la simulación. Vamos a la palabra puerco, cochino, cuchi, marrano, cerdo, puerco, chancho, sí, porcino, sí, beduino, no, porque beduino, ¿qué es? Son esas poblaciones nómadas, que viven en el desierto. A ver, copiemos. ¿Qué es un beduino? Son esas poblaciones nómadas que viven en el desierto, más o menos por Siria, Irak, Irán. Esos son los beduinos. Es una cultura, es un pueblo que vive en carpas, viven en el desierto, son nómadas de un lugar a otro. Todo eso es beduino. Saíno, puerco, chancho, marrano, malo, también. Gorrido, también. Respuesta, beduino no pertenece al grupo. Término excluido, beduino, porque no tiene que ver nada con puerco. Y vamos a la última, ya había dicho esto, la buhardilla. ¿Qué es la buhardilla? La buhardilla es el desván. Es esta partecita de aquí arriba, esa habitación que se genera cuando hay una casa de doble caída. Y aquí se hace una ventanita. Eso es la buhardilla, este espacio con la ventanita. Ventana, sí. Tejado, también. Luz, también. Abandono, no. Desván, sí. Respuesta, abandono. Buhardilla es sinónimo buhardilla no tiene nada que ver con abandono. Ese es el término excluido de estos primeros 50 ejercicios. Y hemos terminado, mis queridos estudiantes. Listo, aquí está. De aquí vamos a pasar a la simulación. Por favor, habiliten sus cámaras para poderlos ver. Les agradezco por la atención.